Hola, hola, bienvenidos. Estamos en mi cocina para seguir haciendo todos estos clásicos de la pastelería del mundo. Y hoy nos toca un país, al menos muy querido por mí, porque parte de mis abuelos eran de Alemania. ¿No es cierto? La Bundesrepublik es la agasajada en el día de hoy, con dos preparaciones que no pueden ser más clásicas. La torta selva negra y un strudel de manzanas. No hay símbolo mayor de Alemania que esas dos preparaciones y bueno, tenemos que comenzar a trabajar. Vamos con la primera, con la torta. Esa torta alude al nombre de una región, ¿no es cierto?, de la Selva Negra, que es una zona con bosques de abetos que se encuentra en el límite, digamos, sur de Alemania hacia el lado de Francia, lo que se llama el Baden-Württemberg. En esa zona los abetos son muy, muy cerrados, entonces a ese camino los romanos lo habían llamado una especie de sendero negro y también existen otras teorías sobre ese origen, pero en principio es un poco eso el nombre. Y la torta de la Selva Negra yo creo que debe ser de esas tortas que en el mundo recibe mayor cantidad de denominaciones. En todos, es la Black Forest, es la Foresta Negra, es el Gâteau de la Forêt Noire, es la torta Selva Negra y el nombre original es Schwarzwälder Kirschtorte, es decir, una torta de la Selva Negra con cerezas o con guindas, con las cerezas agrias. ¿Qué es lo que lleva? Como masa, yo ya la tengo lista, pero les voy a explicar porque ustedes ya saben hacer seguramente un genoise. Es un genoise de 6 huevos, 180 gramos de azúcar, 160 gramos de harina, 30 gramos de cacao amargo y después el agregado de 50 gramos de manteca. Como siempre, huevos y azúcar batimos a punto letra, tamizamos los secos, los incorporamos como viento envolvente y al final la manteca fundida. Todo eso se cocina y vamos a obtener 2 discos de masa, de esa masa oscura típica del genoise de chocolate, ahí. Y si no, cualquier masa de bizcochuelo de chocolate que ustedes sepan hacer. Rellenos. Tenemos 2 variedades. Uno es una crema chantilly con cerezas. Las cerezas yo puedo agregarlas tal cual ustedes las compran, pero conviene hacerles una especie de compota espesada. Para lo cual vamos a tener, por un lado, el líquido de las cerezas y de las cerezas que nosotros tenemos acá, ya descarozadas o guindas, vamos a colocar la mitad como para que vayan perdiendo un poco de turgencia. Esto lo ponemos a calentar. Si quieren, según ustedes prueben un poco las cerezas, le van a poder agregar apenas una cucharada de azúcar como para que el sabor sea más dulce. Y después lo que tenemos es el licor clásico, llamado kirsch, que se produce justamente en esa zona, y el kirsch va a ser el encargado de desleír el almidón de maíz. Ese almidón va a ser el que va a espesar aquella preparación. Por eso usamos esto para desleír el almidón y lo vamos a juntar todo. Esta crema, por el momento, la vamos a mantener acá y vamos a guardar en frío eso. Vamos acá al calor y vamos a volcar toda esta preparación. Esto es una compota espesada por un almidón. Esta selva negra, así como es de conocida y como es extendida en el mundo, también es bastardeada, porque encontramos selvas negras con duraznos al natural, con ananá, con frutillas. Y la selva negra es única, justamente necesita que tenga esas cerezas más ácidas o guindas. Fíjense, acá tenemos nosotros ya la compota totalmente gelificada y otra vez transparente, eso es por efecto del almidón. Entonces, lo vamos a volcar sobre un bol que está sobre hielo para que enfríe rápidamente y ahí le vamos a agregar el resto de las cerezas que habíamos guardado. Acá todo esto lo vamos a incorporar ahí. Unimos bien y dejamos sobre hielo para que cuando los pongamos en contacto con la crema chantilly no las derrita. Porque si no, imagínense, las cerezas calientes sobre la crema chantilly enseguida van a quedar fundidas. Tenemos un segundo relleno para el cual necesito fundir chocolate con crema. Entonces voy a adelantar el paso. Tenemos acá cacerola,
una parte de la crema, son 100 centímetros cúbicos, van a ir a calentar. Y cuando esto llegue a primer hervor, después le voy a incorporar el chocolate y finalmente una crema batida a medio punto. Ese va a ser el segundo relleno. Pasemos entonces a tener el armado de esa torta. Clásicamente son las dos tapas de bizcochuelo, una montada sobre otra. Yo en este caso vamos a hacerlo con un armado un poco más moderno, para lo cual una de esas capas de masa la vamos a poner en la base. Recuerden, siempre lo que tocó el horno, que es lo que estuvo apoyado así, es lo que va abajo, es lo que tiene mayor resistencia después en el corte de las porciones. Y del segundo disco, yo lo que voy a hacer es cortar uno más pequeño para el interior. Si el llenoz está húmedo, no hace falta almíbar. Si no, le pueden agregar algo de almíbar sin problemas. Acá, perfecto. Ahí apoyamos un poquitito y acá vamos a sacar el segundo disco para tenerlo armado. Esto, por el momento, queda ahí. Vamos a ver la crema si ya está caliente. Sí, tenemos entonces acá la crema caliente. Volcamos el chocolate sobre la crema. Esto lo vamos a dejar que funda bien y vamos a preparar un bols para recibirlo cuando esté fundido. Yo creo que ya directamente lo puedo pasar al bols para que termine de fundir con el calor mismo de la crema. Si ustedes dejan el fuego encendido con el chocolate, desde ya que todo esto se les va a arruinar porque va a aparecer una textura arenosa que no es para nada conveniente. Dejamos esto, no dejen nada en la cacerolita y esto va a esperar un momento. Vamos entonces al armado. La crema, vamos a colocar una buena capa en la base de toda esta crema. Pueden hacerlo con una manga o pueden hacerlo directamente así como lo estoy haciendo yo. Y vamos a alisar con una cuchara, tratando de llegar siempre a un mismo nivel parejo. Y después lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacen una o dos canales o surcos, uno o dos canales ahí, y ahí entonces vamos a poner nosotros las cerezas. Esto acá. Y nos vamos a poner esto. Esa selva negra, como les contaba, muchos se arrogaron la forma o la fórmula y el origen de la misma, pero en general se supone que es una torta que nació en esa zona del Baden-Württemberg y muchos dicen que aluden a la usanza típica del vestido, es decir, esas señoras que utilizan esos vestidos negros como encorsetados, con blusas blancas y tienen pompones rojos en el sombrero también negro. Entonces, de esa conjunción de colores, rojo, negro y blanco, salió justamente esa historia, digamos, del origen de la selva negra. Con este segundo disco, nosotros tapamos ahí y apretamos un poco para que llegue a los bordes. Y ahora entonces lo que tengo que hacer es armar la crema de chocolate. Para lo cual tenemos chocolate fundido, recuerden, con ese poquitito de crema. Y acá una crema batida a medio punto, la cual se va a mezclar con el chocolate. Esto tienen que hacerlo así. Primero tener la torta ya presentada y después a último minuto mezclar todo y recién ahí armar la segunda parte. Porque el chocolate con toda la materia grasa que tiene, lógicamente va a hacer endurecer la crema muy, muy pronto. Esto lo podemos hacer con batidor o con espátula. Ustedes van probando, pero generalmente tiene que ser un movimiento rápido donde la mezcla no espere mucho. Esto traten de hacerlo justo a último minuto. ¿Ven? Cuando la crema empieza a tener un color homogéneo, ya directamente detienen el mezclado y podemos completar la torta.
Entonces, vamos haciéndola llegar a todos los bordes. Como les dije, también pueden utilizar, por supuesto, una manga para hacerlo más prolijo, pero si no, lo armamos ahí. Y con una espátula vamos a llevar la crema de chocolate, que es una chantilly de chocolate. Esto no tiene ningún otro secreto. Y una vez que tenemos alisado, entonces ahí sí, con un movimiento con las dos manos, hacemos que la torta quede perfectita en la superficie y, por supuesto, enseguida a heladera. Entonces, Selva Negra, Foresta Negra, Black Forest, listo para enfriarse. Terminamos la Selva Negra. Entonces nos vamos a dedicar al strudel. Un origen controvertido. El strudel es el retés en Hungría, es el strudel en Austria, es el strudel también en Alemania. Es una masa que obviamente han quedado de las invasiones otomanas a todo lo que fue el Imperio Austrohúngaro, y de la fila pasaron al relleno de strudel. De ese baklava relleno de nueces y demás, con filo, se dejó la masa y se le incorporaron las frutas que eran típicas en Alemania. Las manzanas, las peras, los duraznos, las pasas de uva y la ricota. Y así tenemos entonces el strudel. Vamos a ver la masa. La masa del strudel es una masa que vamos a hacer con harina, con una pizca de sal y una pizca de azúcar. Tenemos agua tibia, tiene que estar tibia para que enseguida la masa quede bien. Entonces en el centro hacemos una corona y hacemos agua tibia, huevo y el último ingrediente es la manteca, que va a ir a posteriori. Lo que tenemos que hacer es, esto lo tenemos que remover rápidamente para que se una la masa, y cuando nosotros empezamos a notar que esto está unido, entonces recién ahí vamos a incorporar la manteca. Entonces, ahora vamos a tener una masa que de a poco va a ir tomando, va a incorporar toda la harina que yo tengo en el bols antes de llevarla a la mesada. Y entonces, en la mesada yo voy a notar que es una masa bien pegajosa, pero que con el trabajo de a poco la voy a lograr despegar de las manos. Fíjense que no necesito mucho esfuerzo. No se tienten de agregarle harina. La masa de strudel no lleva harina. Y cuando ustedes logran ya empezar a despegarla, lo que tienen que hacer es empezar a golpear la masa así rápidamente, porque eso le va a dar elasticidad. Y el strudel no es otra cosa que una masa súper elástica. Y ustedes van a notar que golpe a golpe, yo no voy a hacer más porque si no puedo hablar, la masa va haciéndose mucho más tersa y después va a quedar completamente sin ningún grumo. Cuando la masa empieza a tener justamente una característica así de masa tierna y tersa, lo que hacemos es estirarla más largo y la volvemos a unir. Estiramos más largo y volvemos sobre sí misma. Y después, una vez que hayamos terminado, todo esto lleva unos 10 minutos, hacemos como una boina, como una bola, la bolleamos y entonces la podemos dejar resguardada al abrigo, ¿no es cierto?, de algún sitio tibio, a veces cerca del horno o a veces, van a ver, yo les voy a mostrar cómo tengo una. No puede quedar así porque se va a secar, entonces lo ideal o con papel film o con algún plástico, incluso con papel de aluminio, ustedes lo que hacen es enmantecar o aceitar. Mi abuela usaba aceite, no usaba mantequilla para esto, todo alrededor del bol, de este bollo, y lo vamos a llevar. Yo, como a veces en las cocinas modernas no tenemos un arriba del horno, tenemos una pared, entonces tenemos que buscar otros sustitutos. Y en este caso tengo acá un abrigo en un baño de María, que está apagado, dejamos ahí, yo tengo una ya reposada para después poder trabajar. ¿Cuánto reposa? A partir de 30 minutos. Para estirar la masa tienen que tener lugar en la mesada
Vamos a hacer un poco de orden y colocar algún mantel o algún delantal que tengan sin uso. Yo voy a buscar uno que tenemos acá para poder entonces armar. Entonces extendemos un mantel, así, y espolvoreamos con harina extra en todo lo que ustedes piensen que va a ocupar la masa. Con esta receta más o menos vamos a poder hacer 1 metro cuadrado de masa, es más o menos el estilo. No es una receta de las más clásicas que llevan aceite, pero sí es una receta que sirve mucho para aquel que nunca hizo strudels. Después tienen que colocar un poco de harina en los brazos y ir a buscar la masa. Es difícil estirar la masa solo, es preferible hacerlo con alguien porque se hace mucho más fácil, pero bueno, vamos a intentarlo. Acá tenemos esa masa, harina de un lado y después entonces empezamos a trabajar la masa haciéndola pasar de un brazo al otro. Y ahí, de a poco, vamos a ir logrando que no se rompa, que no se caiga, los bordes van a ir yendo hacia donde tienen que ir y nosotros, mientras yo sigo estirando la masa, vamos a ir entonces al paso a paso para ver la receta de la torta selva negra y del strudel de manzanas. Torta selva negra. Para el relleno 1, calentar 100 centímetros cúbicos del almíbar de las guindas con una cucharada de almidón de maíz y 50 centímetros cúbicos de kirsch. Espesar y agregarle 200 gramos de guindas sin carozos. Retirar del fuego y enfriar. Para el relleno 2, calentar 100 gramos de crema de leche. Cuando llegue a hervor, volcarle 200 gramos de chocolate semiamargo. Pasar el chocolate fundido a un bols. Mezclar el chocolate fundido a 400 gramos de crema de leche batida. Para el armado, cortar 2 discos de genoise de chocolate. Colocar uno en la base. Colocar la crema chantilly y las cerezas frías. Tapar con el segundo disco. Colocar la crema de chocolate y alisar. Para el strudel, para la masa, colocar 300 gramos de harina, una pizca de sal fina y una de azúcar en un bol. Hacer un hueco y colocar 125 centímetros cúbicos de agua tibia y un huevo. Unir la masa rápidamente. Agregar 60 gramos de manteca. Bajar la masa a la mesada y golpearla durante 5 a 10 minutos. Dejar reposar envuelta en film enmantecado. Estirar la masa sobre un mantel enharinado. Dejamos orear unos minutos para que seque algo y después con manteca clarificada, es decir, esa manteca que no tiene la parte acuosa, vamos a pincelar. Pincelamos toda la superficie y después tenemos miga de bizcochuelos o miga de masitas vainillas. Mi abuela le ponía miga de pan blanco, sin sabor, directamente así. Un poco de azúcar, no mucho, el strudel no es dulce. El strudel después se acompaña con una crema chantilly, pero normalmente no es dulce. Canela, un poco de canela por toda la superficie. Ralladura de limón, justamente para evitar que sea dulce y que tenga sabor extremo. Y después las manzanas. Las manzanas podemos ponerlas en todo el strudel o podemos colocarlo solo en un costado. Si lo hacemos en todo el strudel va a quedar mejor cocido, mucho más homogéneo, pero va a quedar mucho más feo de aspecto porque va a quedar irregular. En cambio, si colocamos las manzanas cortadas así, solo en una parte, directamente vamos a lograr que quede más prolijo. Y después pasas de uva. Ahí, si quieren las remojan, si no directamente
las trabajamos ahí. Un poquitito de manteca, un poco de azúcar sobre las manzanas. Y bueno, y la idea de tener un mantel es justamente ayudarnos con eso. Lo que hacemos es cerrar este borde, cerramos este borde, cerramos este borde acá. Y después, con el mismo mantel, primero tapamos el relleno. ¿Ven? Lo hacemos ahí, que no tenga ningún problema. Y después, ayudados con el mismo mantel, hacemos ahí para que el strudel quede perfecto. Y lo detienen en la costura, es decir, en eso que habían doblado antes. Así el relleno después no pierde líquido. Vamos a pasar esto a una bandeja que está enmantecada. Entonces, ven lo bueno de poder trabajarlo con el mantel. Vamos a llevarlo. ¿Sí? Apoyamos una parte, la otra ahí. Y le volvemos a dar esa forma de herradura tan característica del strudel. Pincelamos con manteca clarificada y llevamos a horno. En el horno va a estar unos 30 minutos, de un horno a 170, 180 grados, no más que eso. Mi abuela no quería nunca que tuviese demasiado color el strudel, que nunca llegara a dorarse, que esté apenas con un color bien. Horno, y yo tengo uno ya acá listo, y nos queda la selva negra. El strudel se come tibio, eso no sé si les dije. Entonces, a esto. Se imaginan 8 porciones. Entonces, hacemos con crema chantilly 8 lugares. Acá. Tenemos también cerezas o guindas. Y de a poco ustedes tienen ya divididas las porciones, incluso a veces se marcan, ¿no es cierto?, como para poder tenerlas. Acá vamos a colocar una guinda o una cereza en cada una de ellas, como para que quede ahí armadito. Imagínense pasear por Alemania, llevarse la sorpresa de encontrar en una vidriera una porción de estas tortas, una rica cerveza. En Múnich, que tenemos esa cervecería de tantos años, que realmente es un placer cada vez que uno llega. Se llama Hofbräuhaus y es una cervecería que funciona y deben haber sentados al mismo tiempo unos 1000 o 2000 personas con una orquesta en vivo, y que a todo aquel que haya ido a Alemania y a Múnich les debe recordar. Es imposible no ir, aunque no tomen cerveza. Y finalmente un poquitito de azúcar impalpable y tenemos nuestra Schwarzwälder Kirschtorte o torta de la selva negra. La llevamos y vamos a cortar una porción de la selva negra. Qué rico. Esto realmente me trae tantos recuerdos de infancia. Y bueno, a disfrutar, que el chocolate, las cerezas, la chantilly realmente son increíbles. Y bueno, nada más que si estuviésemos en alguna ciudad dirían Eins, zwei, Trofa und Prosit, y nos vemos en la próxima. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.